Y así es como entramos en esa fase de destrucción del medievo, de la sociedad tradicional creada en el medievo, lo que se podría denominar o se ha denominado como cristiandad, y se pasa a la modernidad. Se pasa de la civilización cristiana a la civilización de la modernidad. La característica fundamental es que los reinos cristianos en la sociedad cristiana formaban una unidad que podríamos denominar comunidad, mientras que en la sociedad moderna se destruye ese núcleo civilizatorio cristiano y se pasa de la comunidad de reinos cristianos a la coexistencia de reinos cristianos. No hay una comunidad, una comunión, podríamos decir, religiosa, civilizatoria. Hay distintos reinos que sí, cada uno individualmente sigue teniendo una inspiración, una esencia cristiana, más o menos, pero entre ellos coexisten. Esa es la gran diferencia. Se pierde el sentido de unidad, de civilización unitaria. En este punto es bastante defendible la tesis que han defendido muchos intelectuales en España y fuera de España también, como por ejemplo Francisco Elías de Tejada, y actualmente sigue siendo una tesis muy defendida por Miguel Ayuso, un conocido intelectual español al que yo personalmente tengo bastante respeto y bastante admiración, porque incluso, aunque uno pueda discrepar en alguna cuestión concreta o pueda hacer una interpretación más o menos diferente, poder discrepar en algo con alguien inteligente, con alguien culto, en esta época de vulgaridad y de poca seriedad y poco rigor intelectual, pues siempre es un honor y una ventaja. Sostienen Elías de Tejada y con él Miguel Ayuso que esta transición desde la civilización cristiana a la modernidad se puede resumir de la siguiente manera. Se pasa de lo que ellos llaman una Christianitas Major, esa cristiandad, hacia la Christianitas Minor. Luego ellos, como tradicionalistas, incluso llegan a hablar de una tercera fase de Christianitas Mínima, ¿no? Que serían los propios tradicionalistas. En esta Christianitas Major sería lo que es la civilización cristiana, la Christianitas Minor sería esa coexistencia de reinos cristianos, pero ya sin esa conciencia comunitaria a nivel internacional. Se revitaliza ese concepto moderno de Estado, más o menos latente, pero no vigente, digamos, en esa época anterior. Y esta transición, ellos le ponen fecha tanto de inicio como de final. De una manera, digamos, resumida. Yo en eso, sin embargo, pues tengo alguna discrepancia que luego mencionaré, porque a mí esto de los procesos históricos, sobre todo estos tan dilatados, ponerle fecha de inicio pues, y fecha de final, aunque sean meramente orientativas, pues no deja de ser un ejercicio un poco voluntarista, si se quiere, por interés didáctico, bien, pero no deja de ser un poco artificioso. Tampoco son fechas elegidas al azar, como luego veremos. Ellos dividen 5 fases. 5 fases que denominan 5 rupturas. La primera es la ruptura religiosa que se produce en 1517
pone el luteranismo. En 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, y con ello empieza a resquebrajarse, empieza a materializarse la división, la destrucción de la unidad del cristianismo, de la sociedad cristiana. Se destruye, por tanto, en 1517, o comienza la destrucción material en 1517, de la unidad de la fe. Una fecha fundamental. Luego matizaré que para mí no es tanto una fecha concreta como el inicio de lo que es esa destrucción material, pero que la destrucción ya había empezado antes, como luego diré. Pero bueno, ellos prefieren situarlo, yo creo que con un afán más didáctico que otra cosa, en 1517. La segunda ruptura es la ruptura ética del maquiavelismo durante el siglo XVI. Maquiavelo, que de alguna manera independiza, extiende la ética, la moral, de la política. La tercera ruptura, la ruptura política de lo que ellos llaman el bodinismo. El bodinismo, también en el siglo XVI, es, digamos, la teorización que realiza Juan Bodino sobre la soberanía. Hasta Bodino, la soberanía era un concepto que tenía otros matices. Vamos a decir, de la soberanía ya hablaban los clásicos griegos, tenemos distintos capítulos de la política de Aristóteles, etcétera, donde se habla de la soberanía. Pero es verdad que hasta Bodino la soberanía se utiliza más como adjetivo que como sustantivo. Lo característico de la soberanía es que adjetiva al poder, el poder soberano, frente al poder que no tiene soberanía. Con Bodino la soberanía adquiere entidad propia. No vamos a decir que separada del poder, en la medida en que inevitablemente soberanía y poder van indefectiblemente unidos, pero adquiere una sustantividad propia, características propias. Bodino es, a fin de cuentas, quien abre la ventana al absolutismo. No es que sea él propiamente absolutista, él era más bien galicano, pero abre esa ventana, que luego traspasa claramente, por ejemplo, Bossuet, que es el verdadero teórico del absolutismo. Pero ya en Bodino está el absolutismo, de alguna manera, ahí agazapado. Bodino defiende la soberanía del Estado y del rey, en ese momento todavía el Estado, aunque estos autores le achacan a Bodino ya esa teorización del Estado como artificio político. Bueno, es un poco difícil aún percibir tanto ese concepto del Estado, porque entonces el Estado y la monarquía estaban todavía demasiado íntimamente unidos como para separar el concepto de Estado de monarquía como se hace hoy, pero bueno, en cierta manera también es verdad que ahí está en Bodino un poco eso. Y defendió, digo, esta soberanía del Estado frente a la articulación de órdenes jurídicos a través de una potestad suprema o máxima. Aunque es verdad que Bodino también admitía los límites que debía tener el poder soberano, límites respecto a Dios, respecto a la ley natural, etc. Por lo tanto, tampoco sería correcto hablar de Bodino como teórico del absolutismo. Abre esa ventana, esos límites que él pone, los pone sin una convincente argumentación, la verdad, parece más un intento de
autolimitarse en las consecuencias que tienen sus palabras, sus teorías, pero ahí está, ahí está. Es verdad que es el gran teórico del principio de la soberanía. En cuarto lugar, hemos dicho en primer lugar, ruptura de la religiosa, con el luteranismo en 1517. En segundo lugar, hemos hablado de la ruptura ética del maquiavelismo. En tercer lugar, de la ruptura política de Bodino, del bodinismo. Y en cuarto lugar hablan de la ruptura jurídica del hobbesianismo, de Hobbes. Hobbes, con su obra El Leviatán, que es de alguna manera el primer teórico del contractualismo. El contrato social. Para Hobbes, el contrato social lo que hace es ponernos a todos, de alguna manera, de acuerdo en que es necesario un poder del Estado que haga que esa tendencia natural del hombre a ser un lobo para el hombre sea mitigada, sea protegido la libertad de cada persona, o mejor dicho, la seguridad de cada persona frente a esa posible agresión que es natural en el hombre. El contractualismo seguirá luego con otras teorías. Frente a la seguridad, que es la nota del contractualismo de Hobbes, está la defensa de la propiedad, que es, por ejemplo, la nota característica del contractualismo de Locke, o la defensa de la libertad y de la igualdad de los seres humanos naturalmente bondadosos, ¿no? Que es el Estado, o mejor dicho, es la sociedad la que luego lo pervierte, ¿no? Que es el contractualismo de Rousseau. Fijaros, porque desde Hobbes, que concibe el contrato social como una forma de mitigar las consecuencias de la maldad natural del hombre, pasando por Locke y la necesidad de proteger la propiedad frente a otras agresiones externas de otras personas, llegamos a Rousseau, ¿no? que es contractualista por todo lo contrario que Hobbes, porque piensa que el hombre es un ser natural, mejor dicho, naturalmente bueno, bondadoso, que es la sociedad la que lo ha pervertido y que es necesario un contrato social por el cual se garantice la libertad y la igualdad para todos. Hobbes, estamos hablando del siglo XVII, Locke también estamos hablando del siglo XVII y Rousseau ya en el siglo XVIII. Y en quinto lugar tenemos la ruptura en el orden sociológico, la ruptura sociológica en terminología de Elías de Tejada. Ayuso prefiere utilizar el término de ruptura en el orden de los hechos, que supone la paz de Westfalia, 1648. La paz de Westfalia, recordemos, se consagra el fin de las luchas o de las guerras de religión en Europa. Es, de alguna manera, el acta de defunción de la cristiandad, dicen ellos, por cuanto se renuncia definitivamente a la unidad católica de Occidente, a la unidad católica de Europa. De ahí se pasa a un equilibrio de los estados, de los distintos reinos a nivel europeo, pero ya no se pretende la unificación de toda la cristiandad en orden a la ortodoxia católica. La derrota del imperio se consagra. Ahora bien, después de analizar estas 5 rupturas que Elías de Tejada, actualmente Miguel Ayuso, defienden, estas 5 fases: ruptura religiosa del luteranismo, 1517, ruptura ética del maquiavelismo, siglo XVI, ruptura política del bodinismo en el siglo XVI también,
En el 17 la ruptura jurídica del hobbesianismo, Hobbes. Y finalmente, en 1648, fijaros, primera fecha, 1517, fecha concreta de inicio, esta última quinta ruptura, fecha concreta también, 1648, Paz de Westfalia, la ruptura en el orden de los hechos o sociología. Yo a estas 5 rupturas, a este proceso con acta de nacimiento y acta de defunción 1517-1648, pues creo que habría que ponerle bastante o hacerle bastantes matizaciones. No porque ninguna de estas cuestiones o estas rupturas que plantean ellos sean falsas, en absoluto. Alguna quizá no tiene tanta trascendencia como ellos le dan, otras que tienen una trascendencia para mí fundamental no las mencionan, y aquí es donde creo que hay que hacer algunas matizaciones. Yo no creo que hubiera 5 rupturas únicamente, creo que hubo más bien 7, y en procesos bastante más dilatados y más difíciles de precisar, desde el punto de vista cronológico. Evidentemente hay fechas concretas que sí. 1517, 95 tesis de Lutero en la puerta de la iglesia de Wittenberg, vamos, imposible no dar el dato cronológico, es fundamental. Pero es que incluso esa ruptura material tiene un origen anterior. No cogió un día Martín Lutero y dijo, voy a poner aquí las 95 tesis que se me han ocurrido contra las indulgencias. El proceso empezó antes. Y empezó siglos antes. Siglos antes. ¿Cuándo empieza? Pues curiosamente empieza al mismo tiempo que se llega al punto cumbre, podríamos decir, de la filosofía, que es el siglo XIII. El siglo XIII es el siglo de Santo Tomás de Aquino, de San Alberto Magno, de la cumbre, es la cumbre de la escolástica. Sin embargo, y en esto sigo más al profesor Rubén Calderón Bucher, incluso a Rafael Gambra, que también menciona algunas de las cosas que voy a mencionar ahora mismo, que no mencionan ni Elías de Tejada ni Miguel Ayuso. Incluso podríamos remontarnos al siglo XII. Como los antecedentes con los que empiezan las rupturas fundamentales. 1517, ruptura material de la unidad religiosa, cierto, pero una ruptura que ya empieza antes con 2 rupturas, una política y otra filosófica, que son las siguientes. Desde el punto de vista de la política, hay una crisis política. Aún no podríamos hablar quizás de ruptura, porque se desencadena, se desarrolla y finaliza sin la ruptura que se produce en un principio, es decir, finalmente más o menos se controlan estas crisis, pero son crisis que en algunos casos duran siglos. Por ejemplo, la crisis política de la independencia o por la independencia del poder secular respecto al poder religioso. Es que ya empieza en el siglo XII en Italia la lucha entre güelfos y gibelinos. Los güelfos defendiendo la primacía del poder del Papa frente al poder del emperador, del Sacro Imperio Romano-Germánico, y los gibelinos defendiendo justamente la posición contraria. Y esta lucha, que finalmente ganan los güelfos, esta lucha se desarrolla desde el siglo XII hasta el siglo XV. No fue una cuestión meramente anecdótica. Y tenemos, como bien resalta en un libro magnífico, La ciudad cristiana, Rubén Calderón, tenemos un hecho decisivo, que es la contienda entre Bonifacio VIII
y el rey de Francia, Felipe el Hermoso. Precisamente también por dilucidar hasta qué punto debía primar la autoridad del rey sobre la autoridad del papa en las cuestiones temporales. Y esa es una tensión que llega al máximo. Estamos hablando de finales del siglo XIII, principios del siglo XIV. Consecuencia, de alguna manera, de esta tensión, de este enfrentamiento entre Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso será, un siglo después, el nacimiento del galicanismo. El galicanismo que no desaparece hasta la Revolución Francesa. Incluso se puede decir que, en cierta manera, la forma de gobernar de Napoleón era galicana. Tenemos también en el siglo XIV un teórico muy importante, el primer teórico del Estado laico, que es Marsilio de Padua. Marsilio de Padua, primer gran teórico del Estado laico, siglo XIV. Es decir, que todo lo que luego va a defender el luteranismo, inclusive, luego lo diré, la segunda gran ruptura para mí, que es filosófica, lo aglutina respecto a posiciones, a posturas, a querellas, a conflictos anteriores en siglos, que luego cristalizan en el luteranismo, en esa preferencia sobre del poder temporal sobre el poder eclesiástico. Primera ruptura, por lo tanto, la ruptura, más que ruptura, la crisis, porque no es una ruptura en un momento concreto, no se le puede poner una fecha concreta, es la crisis durante siglos de la lucha de güelfos y gibelinos, del siglo XII al siglo XV, el conflicto entre Bonifacio VIII y el rey francés Felipe el Hermoso, finales del siglo XIV, finales del siglo XIV, principios del XIII, principios del XIV, 1385 aproximadamente a 1415 aproximadamente, finales del siglo XIV, del XIII, principios del XIV. Tenemos, hemos dicho, las teorías del Estado laico de Marsilio de Padua, en el siglo XIV también, y el galicanismo del siglo XV. Crisis política. Segundo, y aquí sí podemos empezar a hablar de ruptura, ya no de crisis, de ruptura. La ruptura filosófica del nominalismo. Resalta Rubén Calderón en su obra y también la suya y otros autores, por supuesto. La ruptura filosófica del nominalismo, Guillermo de Ockham, siglo XIV. Una ruptura filosófica y con grandes implicaciones religiosas. Gran parte de las teorías de Ockham de alguna manera también cristalizan en el luteranismo, no exactamente, pero bueno, sí muchas de ellas. Tengamos en cuenta que Guillermo de Ockham lo primero que hace es criticar la solución a la que habían llegado, bastante definitiva, los escolásticos del siglo XIII respecto al gran dilema de la Edad Media, que era el dilema sobre los universales. Hasta qué punto los conceptos universales de género y especie eran reales o eran meros convencionalismos, etc. Eso es lo primero que él ataca, Guillermo de Ockham, los universales. Además, Guillermo de Ockham no era un gran filósofo, pero sí era un gran propagandista, creó una polémica tremenda en su época. Guillermo de Ockham niega la realidad de los universales son más bien
convencionalismos son nombres, ahí viene el término nominalismo que se atribuye a las teorías que arrancan un poco de Guillermo de Ockham, bueno, que también tienen algunos antecedentes, pero bueno. Son menos nombres que solo son reales en la medida en que reflejan la realidad concreta individual a la que se refieren, pero no como conceptos generales. Rompe la unidad entre inteligencia y voluntad, fundamental. Él es voluntarista. Algo no es bueno en sí mismo. Es bueno en la medida en que lo hacemos bueno. La propia bondad no lo es por obedecer a unos fines. Dios hizo algo bueno porque quiso, por propia voluntad, como podía haberlo hecho malo. También escinde definitivamente entre fe y razón. Eso era algo también por lo que habían luchado los escolásticos, por unir, bueno, los escolásticos y antes los agustinianos, por unir fe y razón. La fe no es irracional y menos antirracional. Ockham separa claramente fe y razón, iglesia y Estado. Por lo tanto, Guillermo de Ockham, el nominalismo, eso es una ruptura filosófica muy, muy importante, imposible de no mencionar, imposible de omitir. Luego ya llega la ruptura religiosa, estrictamente religiosa, del protestantismo. En el siglo XVI, 1517, el luteranismo, las 25 tesis de Lutero, y unos años más tarde, en 1536, el calvinismo, que tiene su propio desarrollo, no una raíz común, pero tiene su propio desarrollo peculiar. El calvinismo incluso más radical que el luteranismo. Luego sí, pasamos a la cuarta fase, la cuarta también ruptura de ética del maquiavelismo, sin duda, siglo XVI, la ruptura política del absolutismo más que del bodinismo, porque lo que hace Bodino yo creo que es más bien abrir una puerta, una ventana incluso, por la que se cuelan vientos peligrosos que conducen inevitablemente al absolutismo, conducen a las tesis de Bossuet en el siglo XVII. Bodino, que podía ser un poco de forzamiento si se quiere, que podía ser interpretado ortodoxa y católicamente, sin embargo, las consecuencias de su teoría sobre la soberanía exceden sin duda incluso lo que él mismo dijo. Pero bueno, repito, como lo que decía antes, que con cierta contradicción, porque cuando intenta delimitar o poner barreras, límites a ese absolutismo de la soberanía que él defiende, pues lo hace más para no sobrepasar los límites que porque realmente sean unos límites claramente definibles. Digamos que las consecuencias de su criatura coge vida propia casi, ¿no? Su concepto de soberanía. Pero bueno, luego tenemos en sexto lugar la ruptura social del contractualismo. No es solo Hobbes, lo hemos dicho antes. Hobbes ciertamente es el gran teórico, o el primer gran teórico del contractualismo. El contractualismo no deja de ser una ficción, porque nadie ha firmado ningún contrato social, ni siquiera tácitamente. Después de Hobbes, como dijimos, está Locke con su defensa del contractualismo como forma de defender la propiedad, Rousseau ya en el siglo XVIII para defender la libertad y la igualdad de las personas que naturalmente son buenas. Podríamos llegar incluso hasta el siglo XX con Rawls, ¿no? Su contractualismo tácito o convencional, es decir, entre todos hemos convenido de alguna manera que esto es como si fuese hipotéticamente un contrato. Evidentemente el contrato realmente no existe. Y en cuanto a la última fase, la fase ya de liquidación de esa cristiandad,
¿Puede decirse que la paz de Westfalia de 1648 es el acta de defunción? Sí, sí. Estoy de acuerdo en que efectivamente la paz de Westfalia es el acta de defunción. Lo que sucede es que hay dos actas de defunción. Porque 11 años después, en 1659, es cuando se verifica ya de manera definitiva en la paz de los Pirineos, no solamente la renuncia a las grandes guerras de religión en Europa defendidas por los Austrias por un lado y los príncipes protestantes por otro, sino que ya se firma definitivamente la rendición del último país católico que seguía defendiendo a capa y espada ese concepto de civilización, ese concepto de Europa, ese concepto de cristiandad, que es España. España en 1659 firma la paz de los Pirineos con Francia. Y ya definitivamente España, no ya el imperio, España renuncia a sus pretensiones en Europa. Y pasa a ser Francia la que tenga la voz preeminente en Europa. Por lo tanto, el acta de defunción podríamos decir que se puede repartir un poco en dos fases. 1648, paz de Westfalia, 1659, paz de los Pirineos. Un tratado de la paz de los Pirineos mucho más importante de lo que se piensa, se menciona poco para la trascendencia que realmente tuvo, para darle el protagonismo absoluto casi a la paz de Westfalia, que tuvo mucho, sin duda, probablemente algo más, sin duda, que la paz de los Pirineos, pero que no es el finiquito absoluto. El finiquito absoluto llega 11 años después de la paz de los Pirineos. Y yo creo que así podemos tener una visión más completa, no digo que la visión de Tejada, de Miguel Ayuso sean incorrectas, no lo son matizables, pero me parece que estas fases que yo he enumerado, que voy a repetir, son más completas. Crisis política de la independencia del poder secular respecto al eclesiástico, Güelfos y Gibelinos, siglo XII al siglo XV, conflicto entre Bonifacio VIII y el rey francés Felipe el Hermoso, finales del siglo XIII, principios del XIV, Marsilio de Padua y su teoría sobre el Estado laico, siglo XIV, el galicanismo que surge en el siglo XV, un poco consecuencia de aquella lucha entre Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso, y que pervive hasta la Revolución Francesa. Esta es la crisis política. La ruptura filosófica del nominalismo de Guillermo de Ockham, fundamental, imposible omitirla, no se puede omitir esta ruptura filosófica, sin ella no se entiende tampoco todo lo demás. La ruptura religiosa del protestantismo, sin duda, luteranismo y calvinismo, los dos, no solo luteranismo. La ruptura ética del maquiavelismo, también. En quinto lugar, la ruptura política del absolutismo, con esa ventana que abre, sin ser aún del todo absolutista, Bodino, con su concepto de soberanía, pero que abre ya, pero que traspasa claramente Bossuet en el siglo XVII, el poder del rey es un poder absoluto que no está sujeto a nadie, etc. En sexto lugar, la ruptura social del contractualismo, Hobbes, Locke, Rousseau, modernamente Rawls. Y en séptimo lugar, el finiquito histórico de la paz de Westfalia de 1648 y de la paz de los Pirineos de 1659. Creo que con eso tenemos una cronología bastante extensa, pero bastante exacta y bastante concretable, ¿no? No solamente en hechos o en fechas, sino en fases históricas, algunas realmente prolongadas.